Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 6 en adelante, del 6 al 9. Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. ¿Alguien sabe qué es una higuera? Es algo que produce higos, ¿no? Pero aquí se refiere a esos higos negros, ¿no? Parecen la breva, pero son higos negros. Dice, y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Wow, qué tremenda palabra, ¿no? ¿Cuántos llevan más de 3 años como cristianos? ¿Y cuánto fruto tenemos? Considerando el fruto que estamos reproduciendo en nosotros mismos, o sea que estamos desarrollando nuevos cristianos. Ese es el fruto que nosotros debemos dar como cristianos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Dice la palabra de Dios que solamente así podemos demostrar que somos discípulos de Cristo. Y cuando somos discípulos de Cristo, entonces sí vamos a llevar fruto. Y la razón por la cual damos fruto es porque nosotros estamos en comunión con Él. Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Pero en el libro de Juan, capítulo 15, que vimos hace una semana, nos habla de que cuando nosotros estamos unidos a la vid, cuando estamos pegados a Cristo, cuando estamos en comunión con Él, vamos a dar fruto naturalmente. Entonces, si no estamos dando fruto, algo mal está pasando. Algo sucede. Porque nuestra comunión con Dios no es perfecta, no es la adecuada. Quizás tengamos una relación con Jesús, pero que quizás sea una relación de conveniencia o una relación mística o una relación religiosa, pero no es una relación en donde nosotros estemos dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y digamos que el Espíritu Santo de Dios es como la savia que está alimentando las ramas. En el capítulo 15 lo veíamos hace una semana, el Señor decía que Jesucristo es la vid y que Dios es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Y aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros estamos unidos al Señor, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en comunión con Jesús, cuando estamos haciendo nuestro devocional diario, cuando estamos orando, estamos dejándonos guiar por el Señor en todas nuestras decisiones, y cuando somos obedientes al Espíritu Santo, naturalmente tenemos que dar fruto. Porque seguramente el Señor nos pone personas a quienes debamos compartirles la palabra de Dios y quizás no lo estamos haciendo. Porque nos llenamos de argumentos. Pensamos que no es el tiempo oportuno, que estamos muy ocupados, que la persona nos va a rechazar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sacamos una cantidad de argumentos o de excusas más bien para no hacerlo. Y esto implica que entonces no estamos siendo discípulos de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos pegados a Cristo, vamos a dar fruto naturalmente. Y vamos a dar fruto en abundancia. Y ese fruto, pues van a ser nuevos creyentes. Nuevos creyentes que tienen la esencia para poder dar más fruto más adelante. Todos los frutos traen en sí una semilla. Todos los frutos traen en sí esa semilla que tiene un poder enorme, no importa lo grande que sea o lo pequeña que sea, pero esa semilla tiene la capacidad de al entrar en contacto con su elemento, con la tierra, reaccionar en una forma secuencial de tal manera que produce vida y germina una nueva vida, ¿verdad? Y ese fruto es el que nosotros tenemos que dar. Y nuestro fruto tiene que permanecer y nuestro fruto tiene que generar más fruto. Si no lo estamos haciendo, algo está fallando en nuestra vida.
Si no lo estamos haciendo es porque realmente nos hemos enfocado mal en nuestra relación con Dios. Quizás llevamos una relación con Dios muy religiosa, en donde cumplimos con la iglesia, vamos a la iglesia, diezmamos en la iglesia, hablamos del Señor de vez en cuando, utilizamos un léxico religioso cristiano, nos despedimos, Dios le bendiga, hermano, ¿no es cierto? Pero no estamos haciendo discípulos. Y el no hacer discípulos implica que entonces estamos siendo siervos inútiles, ¿verdad? Como esta higuera que ya llevaba 3 años plantada en la tierra y no estaba dando fruto. Y lo de los 3 años es algo bien importante porque fíjense que los apóstoles fueron entrenados durante 3 años por el Señor Jesús y a los 3 años empezaron a dar fruto. De tal manera que nuestro tiempo de entrenamiento para dar fruto debe ser de 3 años, nada más. Y esto quizás no lo hemos tenido en cuenta. Y pensamos que nuestra relación con Dios está muy bien porque venimos a la iglesia, recibimos las bendiciones de Dios, Dios nos contesta nuestras oraciones, nos ayuda, la misericordia de Dios la vemos todos los días en la protección de nuestra casa, en la protección de nuestros hijos, en la provisión diaria, pero no estamos haciendo discípulos. Y esto entonces tiene una sentencia grande. Y dice la palabra de Dios que el hacha ya está puesta. Y esto es algo que de verdad debe preocuparnos y debe ocuparnos más que preocuparnos. Debe ocuparnos en que debemos hacer discípulos. Y hacer discípulos es una de las funciones que como cristianos debemos desarrollar naturalmente. El Señor nos ha dicho que teníamos que ser testigos de Él en Judea, en Samaria y en toda la tierra, empezando por nuestra casa, en Jerusalén. Y nuestra Jerusalén a veces todavía falta que nosotros compartamos la palabra de Dios. Todavía tenemos familiares nuestros que nos acostumbramos a que ellos no son cristianos y está bien, ¿verdad? Y lo respetamos y lo toleramos y no pasa nada. Pero el Señor nos ha dicho que tenemos que ser primeramente discípulos, tenemos que hacer discípulos primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y esto es que seamos testigos del Señor. Y ser testigos del Señor es compartir las experiencias que nosotros hemos tenido con Él. Las experiencias que hemos tenido con Dios de respuestas a las oraciones, de ministraciones que el Señor nos ha hecho, de milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que yo sé que todos nosotros tenemos cantidad de testimonios de milagros que Dios ha hecho, pero que no los conoce el vecino, que no los conoce esa persona que a lo mejor está pasando por una situación difícil por la que nosotros pasamos en alguna oportunidad y que si nosotros le contáramos nuestro testimonio, quizás él tendría la esperanza de ver la gloria de Dios en su vida. Y podría decir, hombre, quizás me puede pasar lo mismo que le pasó a fulano de tal. Y por esa razón es tan importante que nosotros empecemos a trabajar en este sentido, en hacer discípulos. Y esto lo hacemos a través de mentorear personas que empiecen a conocer del Evangelio. Y yo sé que todos nosotros conocemos a alguien que sabe menos que nosotros. Todos nosotros conocemos a alguna persona que está recién llegada a la iglesia, o que lleva 2 meses, o 6 meses, o 8 meses, aún a un año, y todavía tiene muchas dudas en cuanto a su relación con Dios. Y cuando nosotros desarrollamos ese mentoreo, nosotros vamos a crecer mucho, vamos a poder desarrollar nuestro ministerio cada uno también. A veces nos parece que eso es algo que no debemos hacer y pensamos que eso dejémoselo a los pastores, pero el Señor quiere que todos demos fruto. Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y el pámpano que en mí no dé fruto lo quitará, así de claro es. De tal manera que tenemos que preocuparnos por dar fruto, y por esa razón nosotros queremos hacer en este año una red de mentores que vayan, que apadrinen a una persona o a 2 personas nada más, pero que cada uno asuma esa responsabilidad seria delante de Dios y de la iglesia, y que podamos entonces desarrollar esta red de mentores que empiecen a tutorear a otras personas que apenas están empezando en los caminos del Evangelio. ¿Por qué es tan importante esto? Es supremamente importante porque nosotros necesitamos mentoreo cuando empezamos.
es simplemente la respuesta. Y esto implica que todos necesitamos ser mentoreados. Jesucristo duró 3 años mentoreando a sus discípulos, de tal manera que este servicio de mentoreo es algo que nosotros vamos a ir haciendo en una forma muy casual, pero programada y sistemática, de tal manera que podamos enseñarle a esta persona todo lo que nosotros sabemos. La red de mentores la vamos a hacer con todos los pastores, con todos los diáconos, con todos los líderes. La idea es que cada uno de ellos deba tener 1 o 2 personas a su cargo. Y estas 2 personas van a ser sus compañeros de oración, van a ser sus compañeros de lucha, van a ser las personas con quienes se reúna a estudiar una porción de la palabra de Dios cada semana. Y va a ser una persona que vamos a dedicarle un poco de tiempo para resolverle sus dudas, sus inquietudes y proyectar un poco su vida espiritual. Como les decía anteriormente, en la historia humana ha habido varios modelos de mentoreo. El mentoreo griego, que es el tipo de mentoreo que se hace a través de una aula con una clase magistral, etcétera, que también lo vamos a tener disponible. Y el otro, el modelo hebreo, que se basa básicamente en el modelaje, en el acompañamiento, en los aprendices al lado del maestro. De tal manera que está uno siempre con un par de personas que están aprendiendo y que están viendo cómo hacemos las cosas. De hecho, Jesucristo nunca dictó una clase de Antiguo Testamento como tal, ¿verdad? Él estuvo enseñando la palabra de Dios y los discípulos lo acompañaban y ellos se daban cuenta cómo Jesús trabajaba en la obra y cómo les enseñaba de acuerdo con las circunstancias que se iban presentando cada día. Y él aprovechaba cualquier circunstancia para dar una enseñanza. Por ejemplo, cuando le dijeron que si era lícito pagar o no los impuestos, y él dijo, ¿quién tiene una moneda? Y le pasaron una moneda. Y él preguntó, ¿aquí qué ven ustedes? Y era la efigie romana. Y entonces él dijo, si esto es del César, entonces da al César lo que es del César. ¿No es cierto? Pero, ¿qué enseñanza tan profunda dio cuando dijo eso? Porque acuérdense que la pregunta fue, ¿qué imagen ven aquí? Y resulta que era la imagen del César. Ahora bien, cuando ven a un cristiano, ¿qué imagen ven? La imagen de Dios. Entonces, dada al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios. Y como tal, ya no somos dueños de nuestra voluntad. Ya le pertenecemos al Señor, hemos sido comprados por precio de la sangre de Cristo. Y por lo tanto, ya no podemos decir y hacer lo que hizo el presidente, hacer lo que quiera, ¿no? Dependemos del Espíritu Santo de Dios y tenemos que ser consecuentes con el Espíritu Santo de Dios y tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Porque Dios dice en la palabra de Dios que al que ama, disciplina. ¿Y para qué vamos a buscarnos la disciplina del Señor por gusto? ¿Para qué vamos a buscar la disciplina del Señor? Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, es mejor que lo hagamos. Si todos sabemos que tenemos que hacer discípulos, pues es mejor hacerlos, porque cuando hacemos discípulos vamos a ver la gloria de Dios. Si no lo hacemos, quizás vamos a tener la disciplina del Señor. Y no quiero que lo hagamos por temor a la disciplina, hagámoslo por amor a Dios, porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos, porque Dios nos habilitó para ser discípulos, nos dio de su propio espíritu, nos dio de su naturaleza divina para que nosotros podamos compartir su palabra y que podamos hacer su obra. De tal manera que necesitamos desarrollar ese ministerio que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y por esa razón necesitamos desarrollar esta red de mentores, porque esto va a facilitarle a toda la gente antigua de la iglesia a desarrollar su ministerio. Y para eso va a ser necesario que cada uno empiece a orar y empiece a hacer un compromiso con Dios para hacer discípulos, para mentorear a las personas que apenas van empezando. Y si no están aquí en la iglesia, los debemos buscar donde sea. Un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, el amigo de la hermana, bueno, cualquier persona necesita de la palabra de Dios y necesita mentoreo. Los hombres y mujeres pueden ser mentores, pero tienen que estar bajo el sol. El sol es sometimiento, obediencia y lealtad. Es un principio del mentoreo. Tenemos que estar sometidos al Señor, tenemos que estar obedientes
a los planteamientos y a los programas de la iglesia y a la palabra de Dios, y tenemos que ser leales con el Señor y también con nuestros mentores y con nuestros pastores. De tal manera pues que el sometimiento, la obediencia y la lealtad son el principio para poder desarrollar un programa de mentoreo que pueda garantizar fruto. Características de los mentores, ya sean hombres o mujeres, tienen que ser fieles al llamado de Dios y a la visión de la iglesia. Tenemos que ser fieles con esto. Esto es muy importante. La fidelidad, la lealtad es algo que es fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los semejantes, porque eso implica que vamos a ganar confianza. Y dice la palabra de Dios: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. De tal manera que muy importante la fidelidad. Segundo, el ser comprometidos con los principios bíblicos para con los creyentes. Esto es supremamente importante, porque no podemos ser mentores y estar emborrachándonos, ¿verdad? No podemos ser mentores y estar compartiendo la palabra de Dios y además estar diciendo mentiras o haciendo trampas en los negocios, ¿verdad? Eso no es concluyente. Tenemos que llevar una vida de integridad completa. Tenemos que estar dispuestos a servir y dar nuestro tiempo al servicio de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, porque cuando alguien necesita de nuestra atención es para allá, para ahora, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que modificar nuestra agenda para poder atender a una persona. Acordemos que nuestra agenda depende de Dios y no hay cosa más importante que salvar un alma, ¿verdad? O ayudar a una persona que vuelva a los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que el que haga regresar a alguno de los que se ha salido del camino va a recibir un gran galardón. De tal manera que lo mejor que nosotros podemos hacer es dedicarle nuestra vida al Señor, y debe ser nuestra prioridad diaria, servirle al Señor. Y por lo tanto nuestra agenda tiene que ser una agenda de caucho, que podamos moverla un poquito para darle espacio siempre a la obra del Señor y estar dispuestos a que esa agenda sea interrumpida en un momento dado. Cuando nosotros estamos dispuestos a eso, yo sé que cosas grandes vienen, porque el Señor nunca se queda con nada. Si perdamos nosotros algo, Dios nos lo compensará mucho más. Los mentores tienen que ser personas proactivas. Proactivas quiere decir emprendedores, tienen que estar dispuestos a dar el primer paso, a tomar la iniciativa. Tenemos que empezar a tocar el tema de Dios con la gente que conocemos, con los amigos, con los vecinos. Así nos parezca oso, pero tenemos que hacerlo. Yo sé que al principio no es fácil, que uno empiece a hablarle de Dios a una persona que quizás está sumida en el secularismo, o en el materialismo, o en el humanismo, y quizás nos vamos a enfrascar en una charla que va a ser quizás difícil de manejar, porque a lo mejor no tenemos la experiencia para manejar determinados temas, pero si no damos el primer paso no podemos dar el segundo, y el primer paso es romper el hielo y empezar a hablar de Cristo. Amén. Tenemos que ser humildes, dispuestos a aprender y dispuestos a enseñar también. Nadie se las sabe todas, todos necesitamos aprender cada día, y el que diga que ya sabe todo definitivamente es mentiroso, ¿verdad? Todos necesitamos aprender cada día, de tal manera que tenemos que tener una actitud humilde, tenemos que tener un corazón enseñable, tenemos que estar dispuestos a aprender, pero también tenemos que estar dispuestos a enseñar lo que vamos aprendiendo. Es muy importante que seamos ejemplo de conducta, de fe, de pureza, como lo era Timoteo, ¿no? Tenemos que ser íntegros, que lo que nosotros predicamos, pensamos, hablamos y hacemos sea la misma cosa. No que digamos una cosa, pensemos otra y hagamos una tercera diferente, ¿verdad? Esto es muy importante. Muy importante que podamos impactar la vida de los demás, que tengamos esa capacidad de impactar la vida de otras personas a través de esa información práctica que nos permite empoderar el crecimiento de la otra persona. Eso es muy, muy importante. Cuando nosotros entendemos que la persona está pasando por un conflicto determinado, nosotros sabemos espiritualmente cuál es la causa y podemos recomendarle cómo hacer para que pueda transformar su vida, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante porque quizás va a impactar la vida de las personas y va a darles una razón por la cual hacer ciertas cosas
que quizás no debería o no quería hacer, o más bien, o también dejar de hacer ciertas cosas que no le convienen, pero que le parece que no estaban faltando a los principios bíblicos si lo hicieran. Como por ejemplo, hace unos días me preguntaron sobre la práctica del yoga, ¿no? Que si era bueno, pues les parece es bueno porque uno se relaja, baja el nivel de estrés, etcétera, y tiene un tiempo como de relajamiento. Y yo le explicaba a esta persona que no es bueno practicar el yoga porque una de las metodologías que usan es dejar la torre de control en blanco. Quiere decir que poner la mente en blanco implica que nosotros perdemos nuestro libre albedrío que el Señor nos da. Y esto quiere decir que no vamos a poder ejercer nuestra libertad porque simplemente vamos a dejar el aeropuerto El Dorado sin torre de control y entonces cualquier cosa puede aterrizar ahí. De tal manera que cualquier espíritu inmundo podría entrar allí, ¿verdad? Y más adelante, la persona ni siquiera se da cuenta, pero más adelante se puede manifestar en actitudes, en sentimientos, en emociones, en depresión, en angustia, etcétera, etcétera. De tal manera que nunca es bueno dejar la mente en blanco. Pero necesitamos formarnos y tener conocimiento de todas esas cosas para poder explicarlos adecuadamente. Y cuando nosotros le damos esta orientación a las personas, indudablemente la gente entiende que realmente es útil conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Tienen que ser guías, identificando la dirección por donde deben ir, donde debemos caminar. El mentor tiene que tener la fotografía completa, tiene que conocer y tiene la capacidad de ver todo el cuadro, ¿verdad? Quizás una persona que está caminando, empezando a caminar en los caminos del Señor, no ve todas las circunstancias, está viendo únicamente alguna parte del mundo espiritual, pero el mentor tiene la capacidad de mirar la foto completa y puede decirle, hombre, no hagas esto, más bien haz esto otro, ¿verdad? O deja de hacer aquello porque no te conviene por esta y esta razón. De tal manera que es muy, muy importante la orientación que le dé el mentor a sus mentoreados. Le va a marcar el camino por donde deben ir y le va a dar las bases bíblicas para que puedan actuar en bendición. Muy importante que sean pragmáticos, que le provea a las personas cosas que puedan poner en práctica muy rápido, ¿verdad? Y si lo ponen en práctica muy rápido, la persona va a poder tener experiencias con Dios y va a poder darse cuenta que Dios es un Dios real, que no es solamente una ilusión o un ritualismo, sino que realmente nuestra relación con Dios es una relación que sí funciona. Amén. Todos hemos tenido experiencias de que nuestra relación con Dios funciona, que cuando le pedimos alguna cosa, el Señor nos la da, quizás nos la da al último momento, ¿verdad? Pero nos la da. Muchas veces hemos tenido experiencias maravillosas de nuestra relación con Dios que vale la pena compartirla con estas personas que estamos mentoreando para que ellos tengan la tranquilidad, la paz en el corazón de que el Señor sí responde y que el Señor sí está interesado en nuestros problemas. Muy importante que sean personas estables, que compartan los principios, que den estructura fuerte a la vida de la iglesia y que puedan ayudarle a la gente a echar raíces profundas. Esto es muy importante. Cuando hay una persona que no es estable, que un día está bien en comunión con Dios y todo lo demás, pero después está peleándose con la mujer y la deja abandonada y después vuelve, esa inestabilidad realmente no es muy buena y no es adecuada para un mentor, de tal manera que no podría ser una persona mentor si está teniendo una vida con ese tipo de inestabilidades. Muy importante que sean soñadores. Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que la inteligencia. De tal manera que muy importante que nosotros tengamos mucha imaginación para ver cómo podemos ayudarle a nuestros mentoreados a proyectar sus ministerios. Hay personas que tienen grandes ministerios, pero les falta una orientación, un empuje, una motivación. Y quizás el mentor sea la persona que pueda abrir los ojos para orientarlos cómo desarrollar su ministerio, cómo desarrollar su proyecto de vida también, porque esa es otra cosa que tenemos que también mirarla dentro de la gente que estamos mentoreando. Es muy importante que nosotros nos involucremos un poquito en eso, porque hay muchas personas que estaban
viviendo en el mundo y su futuro era el mundo y su proyección estaba en las cosas del mundo. Pero cuando entran a la iglesia saben que las cosas del mundo realmente no le van a ayudar. Al contrario, se van a voltear. De tal manera que tenemos que ayudarlos a desarrollar su propio proyecto de vida y tratar de que ellos puedan encontrar en la iglesia una orientación integral para su vida, no solamente en el campo religioso. Amén. Pasemos la diapositiva, por favor. Y por lo tanto el mentoreo promueve el desarrollo integral del miembro de la iglesia como ministro de Dios. Parte de ese proceso y como miembros de la familia de Dios aprendemos los unos de los otros. Esta relación pautada por un tiempo determinado y con un propósito en mente es lo que nosotros llamamos mentoreo. O sea, la idea es que nos dediquemos un tiempo a una persona hasta que esa persona esté absolutamente firme con el Señor y que esa persona ya tenga discípulos, que ya tenemos que ayudarle a ser discípulos. Nuestra visión con relación a este proyecto es ver a cada miembro de la iglesia, alianza con Dios, capacitado y entrenado como un siervo y ministro de Dios, viviendo vidas equilibradas y saludables. Nuestra visión, promover el desarrollo integral del miembro de la iglesia Alianza con Dios, ofreciéndole la capacitación y oportunidades de experiencia necesarios para procurar su desarrollo integral, fortaleciendo la promoción de principios y valores familiares, y se proyecte hacia la comunidad a través de programas de apoyo que fomenten la creación de un ambiente saludable y una mejor calidad de vida para las familias. Amén. Esa es, digamos, la visión de este programa, que tiene que ver mucho con la visión de la iglesia. El mentoreo promueve el desarrollo integral de los miembros de la iglesia. ¿Cómo? Conociendo sus necesidades básicas. Tenemos que involucrarnos con las personas y saber cuáles son sus necesidades básicas y tratar de apoyarlos también en esto. Estableciendo pautas para fortalecer su autoestima. Hay personas que vienen derrumbadas, que vienen derrotadas, que vienen realmente muy mal, vienen de fracasos económicos o fracasos relacionales o sentimentales, etcétera, y tenemos que ayudarles a que ellos recuperen su autoestima, que les fortalezcan. Y por eso tenemos que dedicarnos un poquito a ellos, a conocerlos, cómo está su situación particular, ¿no? Y como les decía, tenemos que trabajar con ellos en la definición de su proyecto de vida. Esa parte es muy importante, porque a veces nuestras vidas cambian, ¿verdad? A veces se presenta un rompimiento de una relación que lo dejan a uno sin piso, y entonces uno tiene que como reubicarse y tiene que encontrar en la iglesia un apoyo y una orientación para eso. Y el mentor tiene que ser una persona que pueda ayudarle a la persona a entender que el mundo no se ha acabado, ¿verdad? Y que hay un futuro por delante todavía el que debemos atender. Tenemos que promover la necesidad de una permanente relación con Dios. Esto es supremamente importante porque muchas veces la gente busca al Dios bombero, busca a Dios para que le arregle un problemita y después de que le arregle el problemita se apartan de Dios. O muchas veces vienen tras de una bendición y cuando reciben la bendición se agarran de la bendición y se olvidan de Dios, ¿verdad? Y esto es muy típico dentro de la iglesia cristiana y por eso se presentan muchas deserciones. Porque la gente viene con un problema, el Señor se glorifica en ese problema y cuando le solucionan el problema se van y ya no vuelven, ¿verdad? Y después vuelven a tener otro problema y entonces otra vez vuelven y quizás ya no vuelven a la misma iglesia porque les da pena y buscan otra iglesia donde ir a que el Señor les arregle otra vez el problema. Pero si nosotros les enseñamos a ellos la necesidad de mantener una relación permanente con Dios y que puedan entender que Dios tiene un propósito especial con su vida ministerial, entonces ellos lo van a comprender y van a poder empezar un estudio sistemático de la palabra de Dios y van a poder entrar dentro de un proceso de formación y van a empezar a asumir responsabilidades dentro de la obra de Dios y van a convertirse en siervos útiles. Amén. Y para eso va a ser importante entonces que ellos mantengan su relación con Dios permanentemente. Muy importante, tenemos que capacitarlos en la formulación de objetivos y de metas personales. Esto es fundamental. La gente cuando llega a las iglesias muchas veces llegan en situaciones desesperadas. Muchas veces llegan por curiosidad, pero no saben cómo va a encajar dentro de su programa de vida. Y resulta que su programa de vida está orientado a cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y hemos tenido muchos casos, ¿no? Personas, por ejemplo, que tenían un bar y llegaron a la iglesia y conocieron del Señor, pero seguían con su bar, ¿no es cierto?
Entonces tenemos que ayudarles a organizar su proyecto de vida de tal manera que puedan cambiar ese tipo de negocio por otros negocios que sean agradables a los ojos de Dios y que no estén promoviendo el pecado. De tal manera que eso va a ser importante que lo hagamos nosotros desde el mentoreo. Metas. La meta es establecer diversas formas que faciliten el desarrollo de una relación de mentoreo con los interesados. Estas relaciones de mentor-mentoreado están centradas en la cruz de Cristo, fundamentadas en la base de la oración y guiadas por los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas, que son los fundamentos sobre los cuales nosotros existimos como iglesia. Existimos para adorar a Dios, para vivir en comunidad, existimos para servir, para ser discípulos y para enseñar a los demás. Esos son los 5 propósitos que nosotros tenemos como iglesia, que están resumidos, digamos, en 2 principales versículos de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y entonces tenemos ahí el primer propósito, que es adorar al Señor, adorar esa obediencia. Y dice que al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que amar al prójimo como sirviéndole al prójimo también. Y el segundo versículo es que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que nosotros hemos aprendido y bautizándolos. De tal manera que existimos para que también podamos hacer relaciones profundas, relaciones que permanezcan, relaciones significativas. Muchas iglesias no tienen relaciones entre sí. La gente llega y sale y ni siquiera conocen quién estaba al lado. Nosotros queremos hacer relaciones significativas dentro de la iglesia, porque esto es parte de hacer iglesia. El Señor quiere que nosotros vivamos en comunidad, que nos ayudemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos sirvamos los unos a los otros. Y no vamos a poder hacerlo si realmente no sabemos quién es el vecino. Y también está la parte de la enseñanza y está la parte del evangelismo, de compartir la palabra de Dios. Para eso, pues indudablemente vamos a entrar en este proceso que estamos empezando, que es capacitar a los mentores para que los mentores puedan desarrollar esta labor que es importantísima dentro del desarrollo de la iglesia. Y para eso pues contamos con una serie de herramientas que nos van a ayudar. La escuela de formación doctrinal, que ya muchos de ustedes la han hecho, nos da unas bases importantes para poder tener el material, para poder ayudarle a los nuevos. Y también, pues indudablemente tenemos otros materiales que nos pueden ayudar, pero lo más importante es que podamos establecer una relación mentor-mentoreado, que tengamos siempre una persona o 2 personas a quienes mentorear. Y de la misma manera, nosotros también necesitamos ser mentoreados. Podemos buscar una persona de que nosotros tengamos la confianza suficiente para que pueda ser nuestro mentor y que pueda apoyarnos en algunas cosas. Indudablemente, dentro de la iglesia hay muchas personas que están en capacidad de hacerlo. A futuro vamos a hacer este mentoreo por internet y vamos a utilizar los medios de comunicación para poderlos desarrollar y para poder implementar este programa a través de la página web y de las redes sociales, etcétera, de tal manera que vamos a poder tener discípulos quizás a distancia, que quizás no veamos nunca, pero que sí estamos mentoreando a través de las comunicaciones, ¿no? Ambas nos pueden conformar un grupo de personas que van a estar mentoreadas por nosotros y que pueden permanecer en comunión con Dios, y esto es parte del fruto que nosotros estemos dando. Sigamos. ¿Qué hace un mentor? Bueno, aparte de todo lo que dijimos, pues un mentor es un pastor o líder o persona que funciona como colaborador, consejero, es fuente de ánimo, comunicador de información y es un espejo de la verdad. Esto es muy importante. Usted podrá trabajar con un mentor para alcanzar su máximo potencial y descubrir los propósitos de Dios para su vida. Un mentor le apoyará a alcanzar una meta e ir más allá de los problemas. ¿Amén? Ese es el propósito de un mentor. Es una persona que va a ser nuestro apoyo espiritual en oración, va a ser nuestro apoyo en dirección, va a ser nuestro apoyo en enseñanza y nos va a ayudar a definir muchas cosas de nuestra vida. Un mentor le motivará a definir un sistema
que le ayude a alcanzar la meta que se ha trazado en un área de crecimiento espiritual específico para vivir más profundamente los propósitos de Dios para su vida. Personas que llevan algún tiempo en la iglesia y entonces ya entienden que tienen unos dones, que tienen un ministerio, que el Señor los ha llamado para servir. Entonces la idea es que el mentor le apoye, le motive para que pueda desarrollar su ministerio. Le va a ayudar también a generar las respuestas a sus preguntas por sí mismo. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos que aprender a contestarnos. Hay situaciones en donde debemos hacernos las preguntas adecuadas y tenemos que ver cuál es la respuesta correcta que nosotros tendríamos que tener, ¿no es cierto? Otra cosa que podría hacer el mentor es ayudarle a conocer las fortalezas y debilidades y usarlas como peldaños para el crecimiento espiritual. Entonces el conocer esas fortalezas le va a ayudar y va a motivar a esa persona mentoreada a que crezca espiritualmente. Nuestro interés es que cada miembro de la iglesia se convierta en un ministro del Señor. No somos del tipo de iglesia egoísta donde pensamos que solamente los pastores son los ungidos del Señor. No, nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. Todos nosotros hemos sido llamados a ser reyes y ser sacerdotes, dice la palabra de Dios. De tal manera que la idea es que desarrollando este mentoreo, cada uno pueda desarrollarse como un ministro de Cristo. Otra cosa que puede hacer el mentor es ayudar a reconocer lo que ya está haciendo bien. Hay personas que están haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Pero no saben si lo están haciendo bien o no. El mentor que tiene más experiencia, más conocimiento, le puede decir, no, pues sí lo estás haciendo bien, pero podrías hacerlo mejor si lo haces de esta manera, ¿verdad? Y puede motivarlo a crecer más. Le puede ayudar también a disfrutar el proceso de cambio. Cuando una persona está acostumbrada, por decir algo, a decir mentiras y a utilizar las mentiras como una forma de poder conseguir beneficios, y el mentor lo motiva a que deje la mentira y le ayuda a que la deje, y de alguna manera va a darse cuenta a la larga que es mucho mejor andar con la verdad que estar diciendo una mentira aquí, después reforzándola por este lado, después arreglándola por este lado, después remendándola por acá. Motivarlo a hacer las cosas en el tiempo de Dios, esto es muy importante. A veces la gente se afana y se angustia porque necesita hacer las cosas ya. Bueno, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y el mentor le va a ayudar a la persona a tomar esas decisiones y va a poder generar esos espacios de tiempo necesarios para que se dé la cosecha. Acuérdense que en el mundo espiritual todo tiene una relación de siembra y cosecha. Sembramos hoy, cosechamos en un tiempo. Pero a veces la gente está acostumbrada a todo lo instantáneo, a las comidas rápidas, al café instantáneo, todo rápido, todo instantáneo. Y quieren que, bueno, ya diezmó el domingo y quiere que el lunes ya le llegue la bendición, ¿no es cierto? Bueno, el Señor le va a dar la bendición, pero tiene que esperar el tiempo. De tal manera que va a ser muy importante que la persona entienda los tiempos de Dios. Amén. Muy bien, aprender a despertar su curiosidad por los temas espirituales y su relación con el mundo natural. Lo que comentábamos ahora, por ejemplo, del tema del yoga. Para las personas les puede parecer natural, les puede parecer normal, les puede parecer hasta chévere practicar el yoga, pero tiene sus implicaciones espirituales que no es conveniente. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. De tal manera pues que tenemos que saber ciertas cosas y saber elegir. Seguimos. Conocer las posibles causas en las situaciones en que se confrontan su vida. Hay situaciones que están pasando por situaciones difíciles. Y uno no sabe qué es lo que sucede. La persona no sabe cuál es el problema, cuál es el meollo del problema. Pero nosotros ya con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, podemos mirar el cuadro completo y podemos saber que a lo mejor hay un adulterio que está trayendo esa maldición. O que hay un pecado que está oculto allí. O que hay brujería o hechicería o ocultismo, o en fin. Hay muchas cosas que nosotros podríamos diagnosticar, digamos, dentro de una situación de una persona. Y esto va a ser muy importante para ella, para poder identificar cuáles son las causas de ese problema, de tal manera que los pueda solucionar. Establecer las prioridades que lo lleven a vivir saludablemente los propósitos de Dios. Esto va a ser importante también para el nuevo creyente, que conozca cuáles son las prioridades para poder vivir saludablemente los propósitos de Dios.
Entonces enseñarles las disciplinas espirituales, enseñarles sobre el ayuno, sobre la oración, sobre el estudio, la meditación de la palabra, sobre la obediencia de la palabra, etcétera. Todo ese tipo de disciplinas espirituales va a ser muy importantes que ellos empiecen a practicarlas y vamos a ir orientándolos en la forma en que deban hacerlo. Dar gracias y compartir con otros lo que recibes, convirtiéndote en miembro de la red de mentores si así lo deseas. El aprender a ser agradecidos es fundamental. Cuando nosotros somos agradecidos, el Señor se complace en seguirnos bendiciendo. Y así como nosotros le hacemos un favor a alguien, si vemos que la persona es agradecida, pues vamos a estar muy contentos de servirle nuevamente en otra oportunidad. Pero si es una persona que al contrario nos paga con desprecio, decimos, no, ya no más, o sea, está bien por ahora, ¿no? Describir los retos que siguen y diseñar un plan para llevarlos a cabo efectivamente. Siempre tenemos retos y todos tenemos retos, y sobre todo retos espirituales. Hay personas que quieren leer la Biblia completa, por ejemplo, y se han fijado la meta de hacerlo y nunca lo han hecho. Pero si tienen un mentor y le dice, bueno, vamos a estar leyendo y vamos a hacer estas tareas y vamos a darle este seguimiento, etcétera, bueno, quizás pueda lograr que la persona se lea la Biblia aunque sea una vez al año. De tal manera que es un reto que todos debemos tener, por ejemplo. El reto de hacer los devocionales, de tener un tiempo con Dios diario. El reto de obedecer al Espíritu Santo. Eso es tremendo, es un reto. Porque nosotros estamos manejando nuestra vida de acuerdo con nuestra decisión y estamos marcando nuestro destino y nuestro camino y no queremos que nadie se interrumpa ahí, nadie se interponga. Pero a veces el Espíritu Santo de Dios nos manda a hacer cosas y ahí está el reto de poder ver la forma de poder ajustar nuestra agenda. Desarrollar un proyecto de vida saludable y balanceado. Esto es muy importante para los nuevos creyentes. Desarrollar un proyecto de vida saludable, que dejen de trasnochar, que dejen de tomar trago, que dejen la rumba, si acaso consumían algún tipo de drogas, pues indudablemente también apoyarlos para que la dejen, motivarlos y ayudarles para que la dejen, y que empiecen un nuevo tipo de vida que sea mucho más saludable y que ellos mismos puedan disfrutarla mejor. Respetarse a usted mismo y a los demás. El respeto es algo fundamental dentro de nuestras relaciones interpersonales. Y respetar a las demás personas es algo muy importante porque cuando la gente se siente respetada, se siente honrada. ¿Y a quién no le gusta que lo respeten? ¿Verdad? A todos nos gusta que nos respeten. Todos necesitamos respeto. Todos esperamos respeto de los demás. Esperamos que la gente nos reconozca en algún nivel de dignidad. Y por lo tanto esperamos respeto de los demás y por lo tanto las demás personas también están esperando respeto de parte nuestra. Pero a veces algunos líderes cristianos le faltan el respeto a la gente, dándole bibliazos en la cabeza y sacándolos corriendo de la iglesia, y entonces se pierde la oportunidad del mentoreo. A ver el proceso de vivir los propósitos de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que motivar a la gente, que ellos entiendan cuál es el propósito de Dios con su vida, con la situación que están pasando. A veces hay situaciones difíciles que está pasando la gente y no entienden por qué, pero saben que dice la Biblia, no necesariamente, no va a cambiar de un día para otro. De tal manera que esos procesos dentro del propósito de Dios a veces son duros, a veces son difíciles. A veces el Señor los pasa por un desierto cuando llegan a los caminos de Dios. Y el Señor los pasa por el desierto porque necesita tratar con ellos, con su vida, con su orgullo, con su prepotencia, con su arrogancia, con sus malas costumbres, etcétera. Tiene que llevarlos a un nivel de reflexión para que ellos analicen cuál es su situación particular. Y por eso va a ser muy importante que el mentor le ayude a la persona a evaluar esos procesos para que pueda vivir dentro de los propósitos de Dios. Dice en la palabra de Dios que todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Y una persona que llega a los pies del Señor, pues es una persona que está amando a Dios. Y le está amando muchísimo. Está en el primer amor. Pero resulta que en el primer amor le llega el desierto. Y entonces esta persona puede optar por dos caminos. Si no tiene un mentor adecuado que lo pueda orientar y ayudar a entender los propósitos de Dios con todas las cosas, quizás va a durar en el desierto mucho tiempo.
y se va a cansar y a lo mejor se vuelve al mundo. Pero si tiene un mentor adecuado que va a entender los tiempos de Dios, que va a entender el proceso de Dios, le va a orientar para que ese desierto se reduzca y pase mucho más rápido cuando la persona entienda cuál es el propósito del tema. De tal manera que todo esto es muy importante para que nosotros entendamos cuál es la responsabilidad que tenemos como mentores y cuál es el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Y yo pienso que al haberlo descrito así de una forma tan objetiva, nos hace entender que sí realmente podemos servirle a muchas personas que están empezando en el Evangelio. De tal manera que va a ser muy importante que tomemos la decisión de empezar este proceso de mentoreo y que empecemos a buscar esas personas que necesitan ser mentoreadas por nosotros. Que como les digo, no necesariamente tiene que ser una persona de la iglesia, puede ser una persona de afuera, a quienes nosotros empecemos a motivarla, a que se reúna, que empiece a asistir a las reuniones en las que participemos, en las reuniones de los grupos de integración, y de esta manera vamos vinculándola en el conocimiento de la palabra de Dios. Parte de la función de la relación con su mentor involucra motivarlo a que usted mismo se haga las preguntas correctas que lo llevarán a un crecimiento espiritual continuo y a cambiar las cosas que necesiten ser cambiadas o modificadas. Eso es muy importante, aprendernos a hacer las preguntas correctas sobre las situaciones que nosotros vivimos. Vamos adelante con el siguiente. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta que normalmente siempre nos hacemos. En esta situación, ¿qué debo hacer? Bíblicamente tenemos la respuesta. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ver cuál es la pregunta correcta y cuál es la respuesta adecuada. ¿Cuál es la visión de Dios para mi vida, mi familia y cómo encajan en la iglesia? Esa es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacernos también. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Y cómo encajo yo en la iglesia con esa visión y con ese propósito de Dios? ¿Cómo puedo llevar un proceso de transición saludable y efectivo? Es una pregunta muy importante, porque a veces hay procesos de transición que son muy difíciles, que son muy pesados. Por ejemplo, la persona que se adicta a las drogas, es muy difícil ese proceso de transición, necesita mucho soporte, mucho apoyo, mucha motivación. ¿Cómo puedo comunicar a mi círculo inmediato los cambios efectivamente que apoyen su edificación? O sea, si estamos ayudándole a una persona a que deje determinado tipo de defecto de carácter, ¿cómo podemos hacer para irle contando a las personas los logros que este discípulo nuestro está teniendo? ¿Para qué? Para que la comunidad también le siga ayudando y le siga apoyando en esas áreas. ¿Cómo manejo mi tiempo y mis prioridades durante este proceso de descubrimiento de los propósitos de Dios y cómo se verán en mi vida? Esto es muy importante, definir cuáles son nuestras prioridades en este caso y cómo es el manejo de nuestro tiempo. Un mentor le apoyará a mantener algunas cosas importantes en mente, una perspectiva nueva. Esto va a ser importante, que el mentor siempre le muestre una perspectiva nueva a la persona que está en los caminos del Señor, que está empezando en los caminos del Señor. Porque la gente llega con muchas desconfianzas, con muchas inquietudes. De alguna manera ven nuestra vida y dicen, hombre, qué chévere cómo viven estos, ¿verdad? Pero llegar allá también nos costó a nosotros un proceso de aprendimiento. Es ponerse en la camisa de la otra persona, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que darles una nueva perspectiva, darles un mensaje fácil y claro de comunicar que lleva a aplicaciones prácticas. A veces pensamos que los nuevos tienen que leerse primero la Biblia y hacer un estudio profundo sobre el pecado y después, sí podrán tener la capacidad de dejar el pecado. No, es la idea darles un mensaje sencillo, fácil de entender y que sea muy práctico para sus vidas, ¿no? Muy importante que ellos aprendan a descansar en Dios. Muy importante eso, porque la gente cuando está en preocupación se funden en la preocupación y no aprenden a descansar en Dios. Y aprender a descansar en Dios es demostrar que tenemos confianza en Dios, es coger nuestro problema y decirle, Señor, yo te entrego este problema porque yo no lo puedo resolver, así que tú tómalo por favor. Pero hay que entregárselo al Señor. Pero a veces lo que nosotros hacemos es que, o la gente que no tiene una fe en Dios suficientemente madura,
lo que hace es coger el problema y se lo entrega a Dios, pero no lo suelta. Y lo sigue teniendo y empieza a jalarlo y Dios lo quiere tener y él también lo quiere agarrar. Entonces, Dios no lo puede tomar porque finalmente no puede tener el control del problema. Mientras nosotros tengamos el problema en nuestro control, definitivamente Dios no va a participar en la solución. Tenemos que procurar siempre soluciones, no problemas. A veces estamos muy acostumbrados a buscarle el problema a todas las cosas. Y la gente siempre le busca el problema a todas las cosas. Y siempre ven el lado negativo. Siempre ven el punto negro en la pared blanca. Nosotros tenemos que ver la solución, no ver tanto el problema. Y no tenemos que maximizar el problema, sino al contrario. Tenemos que procurar que ese problema tenga una solución. Nuestros planes de acción tienen que tener principios espirituales. Tienen que ser guiados por la palabra de Dios. Y algo fundamental es que tiene que estar rociado de oración. Tenemos que estar orando sobre las circunstancias, sobre los planes a desarrollar, sobre cómo vamos a orientar a esta persona. O tenemos que orar con él y por él. Tenemos que definir metas claras, dinámicas, que permitan crecer espiritualmente. Una meta clara, por ejemplo, para una persona es que se lea un capítulo diario del libro de Juan, por decir algo. Y que la meta clara sea, bueno, y nos vamos a ver la semana entrante y vamos a estudiar y vamos a resolver las preguntas de los primeros 7 capítulos, ¿verdad? Ese tiempo lo podríamos dedicar para eso. Fijar metas prácticas, sencillas, que se puedan cumplir. Muy importante que miremos los recursos que la persona tiene al lado, que tiene disponibles, no las carencias. A veces nos enfocamos más en lo que no tienen que en lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cierto? Y de acuerdo con eso, entonces podemos ayudarle que con eso pueda ir desarrollando. El Señor Jesucristo, cuando quiso darle comida a 5,000 personas, dijo, ¿alguien tiene algo de comer? Y aparecieron 5 panes y 2 peces. Y el Señor se enfocó en esos panes y en esos peces. Y el Señor los bendijo. Y el Señor los multiplicó. Él no se enfocó en que faltaban 5,000 peces. Él se enfocó en lo que había. Y eso en oración se bendijo y se multiplicó. Amén. Así que siempre enfoquémonos en lo que tenemos, en lo que esa persona tiene. Si tiene algo, eso algo es lo que nos va a traer la bendición. Hay que pensar también en opciones, ayudarles a pensar en opciones. La gente a veces se empecina que tiene que ser algo que es lo que quiere y nada más, y si no hace eso se le acabó el mundo. No, hay otras opciones también. Entonces ayudarle también a mirar unas opciones, algunas opciones alternativas, para que ellos no estén necesariamente enfrascados en un imposible o en algo que realmente no es la voluntad de Dios. Muy importante que la persona aprenda a cuidar de sí mismo y cuidar de los demás. Y esta parte de cuidar de sí mismo tiene que ver mucho, no solamente con el testimonio, sino con la protección, con el cuidado del nombre, con el cuidado de la imagen de la persona, etc. Desarrollar un equipo de apoyo es algo supremamente importante y para eso pues indudablemente tiene que planificar un proceso de enseñanza y de reclutamiento de personas que le apoyen y desarrollar estrategias viables y prácticas. Para esto es muy importante también tener una retroalimentación de todo lo que se va haciendo y finalmente mantenerse y seguir adelante con los desafíos. El mentor debe ser una persona que siempre debe estar en pie de lucha tratando de conseguir más para el reino de Dios. Amén. Muy bien, este era el tema que teníamos para hoy. ¿Preguntas, inquietudes? Esto es lo que el Señor nos invita a que hagamos. Es el trabajo que toca hacer. Y es el trabajo que nosotros hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Cuando nos sentamos a hablar con una persona que tiene dudas sobre su tema de su relación con Dios, sobre sus circunstancias personales, sobre su cambio de vida, pues finalmente lo que nosotros hacemos es esto que hemos descrito hoy, ¿verdad? Ahora, quisimos hacerlo de una forma muy objetiva con el propósito de que entendamos que sí estamos en capacidad de prestarle ese servicio a la gente y que realmente el Señor nos ha llamado a trabajar para su obra. Amén.